Ahí estamos. Eh, bueno, buenas noches de nuevo. Buenas noches, buenas tardes. Voy a presentar pantalla. Hola, Hola Ceci. Encuentro número 5. Encuentro número 5. Ya nos queda este y uno más. Ya estamos cerrando, por suerte para ustedes. Eh, Bánquenme que acomodo esto. Ahí está. Eh, Encuentro número 5. Vamos a arrancar ya. Hoy tenemos también una jornada medio de trabajo para ustedes, para todos en realidad, pero no, prometo que no, no vamos a trabajar mucho sobre teoría, sino voy a tratar de que la teoría la podamos traer un poco de una manera lúdica, como siempre trato de hacer las propuestas. Primero, algunas cuestiones, como siempre. Corregí, salvo algunos que me quedan, que pedí reentregar y algún rezagado y demás. Corregí todos los cronogramas y han hecho todos los exámenes, salvo algún caso que me queda pendiente por alguna cuestión personal, pero está casi todo al día. Eso desde las devoluciones, insisto, salvo algunos casitos muy puntuales. Eh, por otro lado, quiero aprovechar eso para decir que siempre le doy prioridad a ver, no hace falta que les diga que todo esto, además, como ustedes están haciendo el esfuerzo de trabajar y hacer el curso, en mi caso yo también estoy no solamente dando el curso, sino que trabajando, por lo tanto siempre priorizo las actividades obligatorias como corrección. Pero sé que algunos me entregaron, y está buenísimo que así suceda, riesgos y comunicación, no user story mapping, si bien sigue estando abierto para que entreguen, no se asusten y ténganme paciencia los que entregaron y no les corregí o no les hice una devolución. Si bien son actividades opcionales, van a tener también una devolución. Así que este fin de semana seguro regularice esas cosas que me faltan y a todos obviamente tienen chance de seguir laburando. Un punto importante, la vez pasada, y no me acuerdo si había sido Ibaña, que está por acá, fuiste vos, no me acuerdo si fuiste vos que hablamos de la posibilidad de compartir los trabajos entre ustedes. ¿Eras vos? sí, es más, yo quise subir el mío, pero no pude. No sé si Ok, quedó subido al ok, final. bueno, ahí, mira, yo me había traído para comentarlo y antes de eso voy a compartir, a ver si puedo compartir, porque me parece que tengo que dejar y compartirlo otro. Voy a compartirles el curso. Voy a compartirles el curso un segundito. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿El curso? Sí, Ok, sí. bueno, quería aprovechar para recordar, porque esto fue como que no estaba contemplado en la cursada inicial y ante la iniciativa un poco de Ibañez, y creo que estaba buenísimo, que también era como una idea que a mí siempre me rondó y aproveché el puntapié del comentario de Ibañez el encuentro pasado. Agregamos acá un recurso, un espacio para que ustedes puedan, aquellos que tenían ganas, sus entregas. Y me llevé la sorpresa de que teníamos una que hizo Ana, que la tenemos acá presente, así que Ana subió su estructura de desglose de trabajo como ejemplo. Cada uno creo que puede subir 4 archivos, cada uno puede hacer más de una entrega también. Eh, es para empezar a probar, vamos a ver cómo resuelve. Yo sobre esto la verdad que no lo había visto, así que después, más allá de que yo ya la vi, posiblemente haga algún comentario. Creo que si mal no recuerdo acá se podía comentar, o habíamos dejado algo listo para que se pueda comentar, ahora lo tengo que chequear. Yo Eh, no pude subir, Matías. Intenté y me ponía Mira, como que... en añadir entrada no te deja, acá. Claro, subí el archivo y después abajo le di guardar y después cuando Sí. volví a la lista no aparecía, como que no había nada. Le puse ahí guardar y añadir otro. Guardar y ver, perdón. Ana, ¿estás por acá? A ver qué hiciste vos de distinto, a Sí, ver acá si. estoy. Hola, No, Ana. era así subirlo, lo subí desde la compu local, digamos, y después puse Ajá. también guardar y ver y listo. Bueno, por ahí intento otra vez, porque lo hice Probá hace de nuevo, como cualquier 2 cosa días. escribime porque me interesa, a ver si tal vez muchos Sí. tuvieron, tal vez Ana tuvo suerte porque sí y está funcionando peor de lo que esperamos. Pero debería ser tan simple como tirar los archivos acá, con la Dale. posibilidad obviamente después, por ahora dejé que suban 4, y de que podamos ir haciendo comentarios y che, a mí me gustaría destacar de lo que entregó Ana en este momento, en este caso, no sé, esto y esto, para que vean de la entrega. O ojo con esto que si bien está bueno, pero esto debería haberse hecho de otra forma. No sé, ese es un poco el espíritu de esto. Y que además ustedes puedan ver
y tener idea de cómo están entregando sus propios colegas otras producciones, ¿no? Y que yo pueda decir, mira, esto está buenísimo de lo que hizo Ana, esto está buenísimo de lo que hizo Ivania, véanlo todos, fíjense cómo abordó el tema del, no sé, de los recursos en el cronograma tal persona. Ese es un poco el espíritu, así que lo quería recordar para que aprovechemos. Hoy o esta cursada va a ser medio de piloto y lo que vayamos aprendiendo para la próxima va a estar mejor, ¿ok? Vuelvo para acá. Y gracias, Ana, yo después voy a hacer algún comentario sobre eso. Vamos a arrancar, pues si bien ya arrancamos, vamos a seguir un poco desde dónde venimos. Siempre me gusta hacer el recorrido de qué es lo que pasamos en estas semanas de formación, que fueron un montón. Estamos por la 9ª décima. Primero trabajamos con un proyecto desde el inicio, desde esta idea de la concepción inicial, y vimos cómo con una herramienta que era el charter podíamos empezar a juntar información, documentar esa información y que ese documento sirva no solamente para, en algunos casos, aprobar el proyecto, eso dependerá de cada contexto, pero sino como idea de norte o de visión inicial, de decir, este proyecto busca esto y está documentado acá. Ese era el charter o el acta de constitución. Después trabajamos con 2 herramientas que tienen que ver con la planificación, en este caso del tiempo y el alcance, cronograma y IDT. Algunos, si bien la actividad obligatoria era el cronograma, pero en muchos casos algunos de ustedes pudieron, además, como sugerencia, trabajar con la estructura de desglose de trabajo. Y con esto hicimos una especie de plan de proyecto, entre comillas, plan. ¿Por qué? Porque el plan tiene otras aristas, como por ejemplo el presupuesto, que no lo consideramos en esta actividad, pero sí era una especie de plan de el alcance y el tiempo. En algunos casos, muchos de ustedes también, una vez que hicieron el cronograma, pudieron empezar a pensar en estos conceptos a través de un posteo en el foro, de por qué era importante o qué pasaba con estos 2 conceptos que tenían que ver con la línea base y el camino crítico, entendiendo la línea base como una especie de foto de ese plan. Una vez que nosotros teníamos un plan y lo congelábamos o lo comunicábamos como tal, se generaba una especie de línea base o decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. Eso por un lado, y que nos va a permitir un poco retomar lo que vamos a ver hoy, que es controlar ese plan. Digo, si yo no tengo una referencia o una base, no tengo contra qué comparar, como el juego de las 7 diferencias. Esos juegos que yo a veces todavía los sigo haciendo, pero eran más para nuestra edad de niños. No teníamos una foto y teníamos otra foto igual, pero que tenía una diferencia. Bueno, había una referencia contra qué comparar esa segunda foto para ver qué es lo que estaba de más o qué es lo que estaba de menos. Y lo mismo, una vez que ustedes pudieron trabajar con un cronograma, pudieron pensar de qué se trataba esto del camino crítico. ¿Cuáles eran estas actividades que conformaban el tiempo de duración del proyecto, el tiempo de duración más corto del proyecto? Eh, ¿Y por qué era importante identificarlo? ¿Por qué era importante saberlo? Y también algo de eso hoy vamos a volver a traer en esto del control que vamos a hacer. Todavía no lo quiero adelantar tanto. Pero más allá de este plan y de esta idea de línea base y camino crítico, también trabajamos un poco sobre estos aspectos, otros aspectos de la planificación, que en este caso era la comunicación y los riesgos, que son 2 de las actividades optativas que ustedes todavía pueden seguir haciendo. Y los animo a que lo hagan. Algunos de ustedes trabajaron con esas actividades. El encuentro pasado un poco rompimos y tiramos por la borda toda esa idea de plan o de enfoque más predictivo, en donde podíamos tener un trabajo un poco más ordenado, más secuencial, en fases, más predecible, porque entendíamos el contexto, porque sabíamos qué íbamos a construir y de qué manera. Entonces rompimos un poco eso y empezamos a trabajar con, en principio, otra herramienta que nos permitía visibilizar también el alcance a través de un User Story Mapping. Entendimos o trabajamos con este concepto de historias de usuario antes de llegar al User Story Mapping. Entendimos el concepto de backlog. Y después llevamos eso un poco a algún tipo de idea de planificación del alcance, el tiempo, en periodos más cortos, haciendo referencia a algunos marcos como Scrum, vimos algunas pizarras de Kanban. Eso fue como una gran ensalada, pero que tiene su sustento, tiene una idea de, bueno, no todo se puede planificar con un cronograma, no todo se puede llevar adelante de esa forma, y existen otras maneras de
tener otras herramientas. A eso hacía referencia al encuentro la semana pasada. También hicieron un examen situacional que les permitió un poco jugar de otra forma o poner en evidencia lo que venían aprendiendo de otra forma distinta a las actividades prácticas. Y eso estuvo también muy bueno. A todos les fue muy bien en ese examen. Voy a evaluar, empezar a hacerlo un poquito más difícil, pero es un examen que me sigue gustando mucho a mí porque tiene que ver con plantearles situaciones a ustedes de las problemáticas reales que suceden en la gestión de proyectos. Pero todo esto de las actividades, yo no quiero dejar de mencionar de que todo esto debería estar amparado, sostenido por la lectura del ebook, más algunos conceptos o apuntes conceptuales que van apareciendo en las semanas. Digo, no dejen de leer el libro. Si bien nosotros, yo les dije al inicio que íbamos a hacer una especie de caminito secuencial que podíamos seguir, secuencial entre comillas, en lo que sería el ciclo de vida de un proyecto, desde que se inicia, se hace una especie de planificación, se va ejecutando, que ahora vamos a ver qué pasa, se hace una especie de monitoreo y control, y todo eso sucede hasta que en un momento llega el momento de cerrar, vamos a seguir ese caminito. La lectura de la bibliografía tiene ese orden, las actividades tienen ese orden, pero no se queden solamente con las actividades, todo debería estar amparado en la lectura del ebook, que es ahí donde está también el contenido, ¿no? No lo quiero dejar de reforzar. Ese es todo el recorrido, que es un montón. Y volvemos un poco a siempre digo que no es un ciclo de vida, lo pongo como título ciclo de vida, pero separar el proyecto en estos tres momentos, un momento del inicio en donde marcamos el inicio, acá donde aparecía, donde marcábamos la visión, perdón, donde teníamos el norte del proyecto, a través de una herramienta como el Charter, un momento donde íbamos a construir, en donde seguramente llevemos adelante actividades de planificación, de monitoreo y control, que está resaltado porque es lo que nos trae hoy a este encuentro, de entrega, de dirección, obviamente de entregar cosas, de construir cosas, de dirigir a un equipo de trabajo. ¿Alguien hizo algún comentario o algo? No, ¿no? Ok. Ah, ok, salieron. Escuché un ruido, pensé que era un chat. Em, y un final o un momento de cerrar ese proyecto en donde íbamos básicamente a medir resultados y reflexionar para aprender. Esto como para que volvamos a estar situados. Y hoy vamos a hablar sobre monitoreo y control. Dos cosas más que pasamos, digo, ahí como dice, entre paréntesis, casi por alto. No las quiero perder de vista. En todo lo que tiene que ver con este momento del proyecto, digamos, en donde nosotros estamos trabajando, digo, hay actividades bien marcadas que tienen que ver con la planificación, que las vimos, pero en lo que es la ejecución o el momento de ejecutar el proyecto, de hacer actividades de ejecución que tiene que ver con, che, todo eso que planifiqué lo voy a llevar adelante, ahí aparecen un montón de cosas en juego que están un poco mencionadas en el libro, pero que es muy difícil de llevar las actividades. Entonces, como esas actividades no las tenemos como parte de la formación, no las quiero dejar pasar por alto, en dos situaciones puntuales. Primero, la importancia que tiene en el momento, si bien en todo el proyecto, en este momento puntual, el tema de comunicar, obviamente, y que tiene una relación directa con los interesados, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comunicarle a todos aquellos interesados que identificamos en el proyecto. Entonces, reconocer a la comunicación como un aspecto clave, no solamente dentro del proyecto, sino desde el proyecto hacia afuera, ahí dice alta gerencia, pero digo hacia afuera del proyecto, a todos los actores que estén siendo parte de como interesados, es fundamental. Saber que esa comunicación, al ser algo complejo, se puede planificar. Y se puede planificar con una matriz como la que ustedes tienen como ejemplo en la actividad que pueden hacer. Y esa es una parte, digo, la planificación de la comunicación es una parte. Después esa planificación o esa matriz hay que ejecutarla. Entonces, si yo planifico que la forma de comunicarme ante un cambio del cronograma es a través de un mail a tal persona o una reunión para tal equipo, lo que sea, eso después hay que ejecutarlo. Y no solamente eso, sino que una vez que uno hace una planificación y la ejecuta, todo el tiempo está monitoreando si está dando resultado. Entonces, no se queden con la idea de que la comunicación es planificarla solamente, sino que la comunicación, al ser un aspecto fundamental, nosotros sugerimos planificarla, obviamente ejecutarla, no tiene sentido planificar algo que no vamos a ejecutar, pero todo el tiempo estar monitoreando a ver si está dando resultado y hacer ajustes. Si yo vi que había definido como forma de comunicación generar un encuentro y a ese encuentro está yendo una persona de las 10 que tienen que venir, evidentemente eso no está dando resultado. Entonces tendremos que
posiblemente cambiar la forma, indagar por qué está pasando eso, o qué hay, por qué no vienen a las reuniones. ¿Ok? Obviamente cuando hablamos de comunicación hablamos de algo súper complejo y no me voy a meter ahora en todo ese quilombo, pero sí saber que tenemos un montón de cosas en el menú, digo, distintas maneras, virtuales, presenciales, por teléfono. Hoy tenemos herramientas de WhatsApp, chats y demás. Obviamente presenciales, no presenciales, hay un montón de cosas a tener en cuenta que van a influir en la forma de comunicar y cada uno deberá elegir para cada caso lo que corresponda. Esta relación entre interesados y comunicación es fundamental, no les voy a decir nada nuevo. Si estamos omitiendo interesados, no vamos a tener gente comunicada y eso es también crucial para el proyecto. Como dije antes, se mantiene durante, durante todo el ciclo de vida y todo el tiempo de esa forma de control. Y dejo pregunta ahí. Si quieren, debatimos 2 minutos. O un ejemplo, me gustaría. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar la comunicación o si lo siguen sintiendo como un desafío en sus proyectos? Un ejemplo, me gustaría escuchar a alguien que me cuente qué pasa en su caso. Hola Matías, ¿qué tal? Nosotros hoy tuvimos una reunión, no sé si se escucha bien lo que estoy hablando. Se escucha perfecto, Mauri. Bueno, hoy tuvimos una reunión donde una de las comunicaciones importantes que tiene que hacer la gerencia es un recorte y están tomando como antecedente la comunicación anterior donde se tuvo que hacer un ajuste y no un recorte en la situación. Entonces, cuando estábamos charlando, hablábamos de la situación esta. Es mejor comunicar esto por más que sea feo para que la gente entienda cuál es el panorama y hasta cuándo es el alcance también. No dejar a todos, entre comillas, con los pies temblando y comunicar algo y no saber a qué zona o a qué sectores está dirigido ese recorte. Y eso tiene que ver con un plan de adecuamiento que es un ajuste general que está pasando por la institución y que hasta en esos casos hoy se armó una reunión para planificar eso cómo se va a decir. Me parece que es lo más complejo que pueda haber comunicar eso, pero hasta hubo una reunión para ver cómo se comunica. Me encantó, Mauri, el ejemplo. Y obviamente que ahí también entra en juego un poco, cuando te escuchaba, entra mucho en juego, ¿no? Un poco la cultura de cada lugar. Digo, hay lugares en donde prefieren no comunicar ciertas cosas y eso genera mayor revuelo, ¿no? Ahí estamos hablando incluso de un caso bastante sensible el que decís. Bueno, esto llevado al punto de un proyecto puede ser algo tan sensible como eso, puede ser algo sensible como sacar del equipo a alguien, puede ser algo no sé, que tenemos que comunicar que sucedió un riesgo y tal vez no lo comunicamos de una forma correcta y cada uno entiende otra cosa. O sea, es súper sensible, ¿no? No voy a decir nada, nos vamos a meter sino en un lío, pero me encantó. Creo que todos abordamos distintos problemas de comunicación en todos nuestros proyectos. Gracias, Mauri. Y otra cosa que casi pasamos por alto en lo que es la dinámica de la cursada, pero la quiero traer acá, es, si bien para la comunicación lo estamos abordando desde lo que es el plan de la comunicación, pero hay un montón de otras cosas más, como mencioné, esto sí que no lo estamos haciendo tanto en lo que es la actividad de cursada, por eso digo, no dejen de leer la bibliografía, pero cuando nosotros hablamos de actividades de ejecución del proyecto, hablamos de básicamente trabajar con el equipo. Digo, en el día a día, estar junto a las personas que tienen que estar haciendo el desarrollo de la aplicación, las integraciones, los cableados, comprando las cosas que hay que comprar, yendo a visitar o hacer un relevamiento, una entrevista a alguien, yendo a visitar un lugar para ver cómo es el lugar, porque si no, no sé si me entra el resonador que estoy comprando. Todo eso en proyectos que llevan un montón de tiempo, que sufren problemas de todo tipo, que tal vez hay problemas interpersonales entre distintos compañeros de equipo. Todo eso tiene que ver con llevar adelante el proyecto y estas actividades que se llaman de ejecución. Mantener al equipo enfocado y trabajando en lo que tiene que hacer es algo que, desde lo que es la dirección de proyectos, el que tiene el rol del liderazgo, de dirección, generalmente trata de cumplir un poco ese rol. Resolver conflictos, como dice ahí, desarrollar, fomentar el trabajo del equipo, acompañarlo, guiarlo, seguir marcando el norte.
si las cosas se desbandan, si el equipo se va para otro lado, comunicarle, todo eso tiene que ver con la actividad de ejecución. Pero además durante las actividades de ejecución está, obviamente, la ejecución del plan, la revisión del plan, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y además, otra cosa importante, insisto, vayan a la bibliografía, todo lo que es el informe de novedades, de avances o de problemas. Volvemos a la comunicación, porque informar todo este tipo de cosas tiene que ver con comunicar. Entonces, todo eso se hace como actividad de ejecución. No hay una actividad como tal en la cursada, pero no dejemos de entender que gestionar proyectos también es esto, ¿no? No es solamente hacer el plan y sentarme a esperar que suceda. Hay que salir a la cancha a que eso pase. Entonces, la propuesta para hoy es romper un poco más lo que venía pasando, esta vez no desde lo conceptual, como hicimos la vez pasada, que veníamos armando un plan muy bonito, que el otro día les dije, vamos a romper esa idea de planificación tal vez más a largo plazo y vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer primero como otras actividades de planificación, o tal vez para pensar las planificaciones más a corto plazo. Ahora vamos a romper, pero vamos a romper un poco un proyecto. Ahora les voy a plantear una situación hipotética, vamos a romper eso a ver qué pasa y cómo accionaríamos en ese caso. La llamo yo imponderables y gestión de cambios. El PMBOK habla, yo creo que les mencioné que en algún momento el PMBOK, en la edición anterior, hasta la séptima, que es la que está hoy actualmente, el PMBOK, lo recuerdo, es el Project Management Body of Knowledge, es un estándar para la dirección de proyectos, una guía de buenas prácticas. En su séptima edición rompe un poco con algo que venía desde la primera edición, que eran, en esto de a veces uno confunde el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y cierre, y supone que ese es el ciclo de vida del proyecto, y eso en realidad, para lo que eran las ediciones anteriores del PMBOK, eran grupos de procesos. Ellos decían, vos tenés para el proyecto que cumplir ciertos grupos de procesos, ciertos procesos que los puedes agrupar en inicio, ciertos procesos que se agrupan como parte de la planificación, ciertos procesos que se agrupan como parte de la ejecución, ciertos procesos que se agrupan como parte del monitoreo y control, y ciertos procesos que se agrupan como parte de las actividades de cierre. Eso se rompió en la edición séptima, cambiaron, desaparecieron los grupos de procesos, sin embargo siguen haciendo algunas referencias, incluso en la séptima edición. Parece que en la octava, que ya hay un draft dando vuelta, vuelven a esta idea de grupos de procesos. Entonces sigue estando subyacente esto de, bueno, procesos de monitoreo y control. ¿Y qué son los procesos de monitoreo y control? ¿O qué es monitorear y controlar para el PMBOK o para la gestión de proyectos? Voy a leer textual, ¿eh? Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto. Hacer seguimiento, analizar, regular el progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Simple, estar mirando, hacerle seguimiento a lo que está sucediendo con el proyecto, obviamente para entender si alguna de las áreas o alguna de las dimensiones del proyecto requiere ese plan algún cambio, y además iniciar los cambios correspondientes. Sobre eso va a tratar la clase que hoy, en la que vamos el encuentro de hoy, en la que vamos ahora a trabajar un poco todos juntos. ¿Por qué sucede eso en mi experiencia? Y ustedes seguramente tengan ejemplos parecidos, porque, insisto, todos acá trabajamos en proyectos y ustedes también. A veces por omisión de alguna cuestión del alcance. Digo, puede suceder que en la construcción de alcance nos olvidamos de algo, o no nos dicen algo, no nos cuentan algo, el responsable, el referente, lo que sea. Puede suceder si recontra. Y armamos un plan y en el momento de ejecutar ese plan nos damos cuenta cuando llegamos a cierto punto que falta algo. Puede suceder, recontra. Por situaciones imprevistas, que es un poco la que les voy a plantear hoy. Yo dejo ahí entre signos de preguntas, ¿esas situaciones imprevistas serían riesgos no contemplados? Lo dejo como pregunta. Pero también a veces por pedido de cambio, puede haber algún pedido de cambio, algo que está definido y cambió la decisión, cambió el escenario. Yo tengo un ejemplo para traerles de una experiencia muy, muy cercana que me pasó, que está interesante y que también ayuda, pero no quiero usar mi ejemplo. Vamos a ver qué pasa con esto primero y después vemos si es necesario llegar a ese ejemplo. Todos entonces con la cabeza de monitoreo y control. Vamos a ver qué podemos hacer para trabajar con esto, para entender cómo viene el desempeño del proyecto y entender si tenemos que hacer algún cambio a ese plan que ya habíamos previamente presenciado, planteado
y confirmado al resto de los equipos y personas del proyecto. Y estamos en un proyecto medio random, que lo voy a contar rapidito. Imaginen que tenemos un hospital con un sector de camilleros, que ese sector de camilleros traslada pacientes de un área a otra, y hay un sistema de ADT, como generalmente se llaman, de traslado de pacientes, y cada uno de las personas que necesitan un traslado, hoy no estoy nada claro, perdónenme, cada una de las personas que necesitan un traslado registran en ese sistema ADT el pedido, pero eso no está conectado con nada, porque además de hacer ese registro, ¿qué es lo que pasa? Le tienen que avisar al camillero por un handy. El camillero recibe el pedido por el handy, se va hasta el sector, le dicen, tenés que llevar a esta persona con este nombre y apellido, este número de episodio, de esta edad, de tal lugar a tal lugar, y eso genera muchos problemas porque puede haber posibilidad de error, y además no hay una integración entre ese pedido que se hace en el ADT y ese handy, porque no queda registro, sino que además de hacerse el pedido se le avisa. Entonces, en algún momento alguien dice, muchachos, esto no puede seguir así, somos un hospital recontra importante de Latinoamérica, vamos a hacer una aplicación mobile para que ese camillero, una vez que alguien registra el pedido, reciba ese pedido en su aplicación mobile, no haya transmisión oral de datos, por lo tanto disminuimos o eliminamos la posibilidad de error, y además se hace en el momento, porque a veces decían que los handys se los olvidaban o los olvidaban a propósito. Acá, bueno, con los celulares pueden hacer lo mismo, pero hay como una integración entre el pedido de ADT y el celu del camillero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguieron en el proyecto? ¿A alguien le sonó muy raro? Sí, ¿no? Bien. Entiendo. Pero además en ese proyecto que lo llamamos Camilleros Mobile, vamos a usar esa misma aplicación para leer las pulseras de los pacientes, para corroborar que el paciente que estamos llevando es el paciente que tenemos que llevar y no llevarnos a otro. Cada paciente tiene una pulsera con un código de barras. Y no mucho más que eso. Ese es el proyecto. Ese proyecto lo encaramos. Imagínense que hicimos un plan, que hicimos definimos qué es lo que teníamos que hacer como equipo, en este caso el equipo de desarrollo, le pedimos que desarrolle la aplicación, que iba a correr sobre ciertos dispositivos, planificamos que íbamos a hacer unos testeos y demás, y la situación es la siguiente. Cuando ese equipo de desarrollo hizo terminó de desarrollar o de construir esa aplicación, la instalaron en uno de los dispositivos que ya compramos, se compraron dispositivos para esto, imagínense, 20 camilleros, compramos 20 celulares, instalamos la aplicación en ese primer dispositivo para hacer las primeras pruebas, no para salir a producción, pero sí para hacer las primeras pruebas, y nos encontramos que esas cámaras que traen esos celulares no leen bien la pulsera. Van a decir, son una manga de giles, los echo a todos, sí, pero bueno, imaginemos que esto pasa, puede pasar. Tal vez no tan burdo, me animaría a decir que en algunos casos puede ser que hasta pasen cosas peores, pero imaginemos que es una situación bastante posible. La pregunta es ustedes, en este contexto o en este caso, como directores de proyecto, están ahí, desarrollaron y trabajaron 2 semanas, 3 meses o 2 meses, no importa cuánto, en construir una aplicación de acuerdo a ciertos requisitos, la instalaron en los teléfonos que se compraron o que alguien definió que había que comprar, y cuando la van a probar no lee los QR. Cosa que es súper importante porque nosotros necesitamos validar a ese paciente contra el QR. Y si no lo podemos leer, estamos en problemas. ¿Qué harían? Yo compraría otro celular que sí lo lea. Bueno, es una opción. Lo que Ya sí, compramos, ya está ya comprada, compramos 20. ya ahí se compraron los 20. Quizás Si ya está, preveyendo esto hubiera comprado uno para probar si esa marca de celular leía el QR. Ok, Y una vez sí, hecha la eso, prueba, comprar los 20 restantes. yo también haría eso, pero si ya se compraron porque yo agarro este proyecto ya andando, me fijaría por qué no lo está leyendo, si es una cuestión del software del celular o si es una cuestión de que es muy chico el código en el paciente. ok, Cualquiera de las dos cosas me parecen más económicas que cambiar el celular. ok. Dijiste, para Mauri, porque dijiste dos cosas. O agrandar el QR o
O mejorar el software del celular, porque puedo hacer una aplicación que me permita leer puntualmente lo que yo necesito Bien, del lugar. bien, bien. Claro, quizás no es la cámara, es la aplicación te Claro, Claro. referís. Claro, Eso, no es la Yo cámara lo en que sí. haría es someter a la aplicación a lo que se hace para aplicaciones mobile, que es una prueba de estrés con distintos tipos de simulación de tipos de de celulares. códigos. Claro, porque como bien decían, muchas veces tiene que ver una relación entre el software y el tipo de celular. A mí me Entonces, pasó algo a mí parecido me que se me pasó, a mí me cayeron todos los pasó. códigos. Sí, sí, Se me sí. A cayeron mí, todos los códigos y tuve que volver a hacer todos los códigos y pegarlo arriba del código anterior, como un sí. adhesivo, por ejemplo. bueno, Ujú. fíjense que esto A pasa. mí me pasó a mí me pasó incluso me pasó con aplicaciones hechas para dispositivos móviles con desarrollos que a pesar de que estaban bien hechos y en algunos celulares no había forma de hacerlos andar. Bien, a ver, me Sí. encantó las cosas que fueron diciendo. Vamos a tratar de ordenar un poco esto, porque lo que yo les vengo a plantear es algo que seguramente ustedes, posiblemente, no sé si seguramente hagan. Creo que en algunos casos, algunas cosas seguramente sí, porque yo siempre digo que la gestión de proyectos, más allá de una herramienta y cosa puntual, es más que nada sentido común. Así que desde el sentido común seguramente muchas de las cosas las están haciendo. Lo que propone esto que vamos a ver hoy, que es el proceso de control integrado de cambios, es tratar de darle un marco. Y vamos a ver si hay algo de esto que yo les voy a proponer hoy que tal vez no estaban haciendo, o tal vez sí, y viene a complementar algo que ya, o a ponerle nombre a algo que hacían por naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que plantea primero? Ahí ya me encantó las respuestas que estuvieron dando, pero ¿qué es lo que plantea primero el proceso de control integrado de cambios? Lo primero, a ver, hay algo que yo siempre, no arranco desde ahí, pero tendría que poner un punto cero, que es, che, esto que está pasando, tiene que ver, a ver, en este caso yo estoy planteando una situación puntual, pero acuérdense que les dije también ahí, a veces las necesidades de cambio o esta idea de estar monitoreando y mirando el desempeño del proyecto, ahora hay que hacer algún cambio, puede surgir, como les decía, de algún imprevisto, de algún alcance no contemplado o de algún pedido de cambio, ¿no? Entonces, en cualquier situación que sucede, incluso en esta, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si lo que estamos queriendo cambiar o lo que estamos necesitando resolver tiene que ver con el espíritu del proyecto. Digo, yo acá le estoy planteando algo que no andan las cámaras para leer los QR, por lo tanto, si no andan las cámaras para leer los QR, es parte del proceso, es parte crucial de la seguridad de los pacientes y es parte del proceso de registro de los traslados. Entonces, tiene que ver con el espíritu del proyecto. Ahora, si alguien me dice, sí, pero el celular no tiene sonido y no me anda la campanita que me avisa, y yo diría, bueno, no sé si es tan crucial. Acá estamos hablando de algo que viene a generar un cambio al plan, porque seguramente vamos a ver qué pasa con eso, cómo ahora se juega en ese mismo escenario donde tendríamos que estar tal vez planificando la puesta en producción y tenemos que salir a recalcular, tiene que ver con el espíritu del proyecto. Entonces, lo primero es eso, che, esto que está pasando, ¿tiene que ver con el espíritu del proyecto? ¿O es algo que puedo dejar para otro momento, puedo dejar para otra fase, puedo dejar para más adelante, o puedo decirlo, no, mira, esto no tiene nada que ver con lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que además el celular le permita comprar la comida del mediodía. No, olvídate, eso en esta aplicación de camilleros no va. Te hago otra después si querés, pero en esta no va, no tiene que ver con el proyecto. ¿Ok? Parece una pavada, pero es importante hacer ese primer pasa o no pasa. Segundo, ok, esto que está pasando, esto, este, este contexto que yo les planteo, ¿qué puede llegar a suceder? A ver, ¿qué es lo que nos está generando en el proyecto? Y ahí primero es entender un poco, y vuelvo a esto del camino crítico, ¿no? Imagínense que, obviamente nos falta un ejemplo mucho más real para tratar de llevar esto más a algo que se pueda visibilizar mejor. Pero imagínense si esto que está sucediendo se daría en un contexto en donde nosotros lo podemos resolver
o pensamos que lo podemos resolver sin afectar el desarrollo o el desempeño del proyecto, o el progreso del proyecto. No digo que no haya cambios, pero si no digo que no afecte el camino crítico, asumiendo que ya todos ahora entendemos el contexto, el concepto de camino crítico. Entonces, puede ser que esto que está sucediendo, esto que me están pidiendo, o este cambio que está empezando a suceder o que se puede generar en el proyecto, no genere un impacto tan grande. Puede ser que yo lo pueda resolver sin necesidad de acudir a tal vez todo un proceso que vamos a ver ahora. Entonces, ese es un segundo. Primero es, ¿esto que estoy pensando tiene que ver con el proyecto, sí o no? Segundo, ¿el impacto que me puede llegar a generar esto en el proyecto es algo que puedo resolver fácil dentro del equipo o tengo que someterlo a un proceso de control integrado de cambios? Ahí tenemos como una segunda alternativa, pensando en los flujogramas de procesos. Digo, alternativa, ¿tiene que ver con el espíritu del proyecto? Sí, no. Sí. ¿Puedo resolver como algo fácil sin alterar tanto el flujo del proyecto? Y ahí tal vez se resuelve fácil, se agrega lo que se tenga que agregar, se cambia lo que se tiene que cambiar, sabiendo que no voy a comprometer hitos o fechas importantes del proyecto. Y eso también puede suceder. Va a haber cambios, sí, después vamos a ver si podemos revisar cómo sería ese caso. Pero voy al otro, al decir, che, esto tiene un impacto grande y me va a alterar seguramente lo que tiene que ver con las actividades críticas del proyecto, con fechas comprometidas, en este caso una fecha de puesta en producción o demás. ¿Ok? Ese es el primer punto. ¿Hasta ahí me siguen? Voy a ir completando así queda una guía. En realidad lo segundo es básicamente cambiar el cronograma. O sea, si algo me va a cambiar o no el cronograma. No necesariamente, Ivania, sí, pero ese es el primer, ahora lo vamos a Pero como retomar que yo eso. lo veo en lo más importante en Todos, los tiempos. todos pensamos en eso, pero el principal punto que para mí tiene entender a la gestión de proyectos es si cambia el cronograma, cambió algo, porque el cronograma tiene que ver con actividades de alcance, del alcance. Entonces, si cambió el cronograma es porque hay alcance distinto. Si cambió el cronograma, indefectiblemente cambian los costos. Vos me podés decir después, sí, pero pará, los costos tienen que ver con horas hombre de desarrollo y yo no contraté a nadie. En realidad, la misma gente que tengo trabajando acá que le pago el sueldo en el mes. Pero no importa, tenés que disponer de horas de esas personas y de esos recursos. Posiblemente hasta termines haciendo algo por hacerlo rápido, capaz, que no tiene la misma calidad que si lo hubieses hecho en el tiempo que lo considerabas hacer. Entonces, si bien uno siempre tiende a pensar erróneamente en lo que cambia el cronograma, cambia todo el proyecto, cambian todas las dimensiones, o muchas de esas dimensiones. Seguramente haya impacto en varias. Está buenísimo lo que hayas comentado. Mati, Bien. una consulta. ¿Puede ser que ahí haya que reevaluar o hacer una gestión de riesgo sobre Totalmente. esto? A ver, dos cosas sobre eso, Alberto, y a ver si cuando vamos descubriendo paso a paso, fíjense que ahí les dejaba planteada esta idea de riesgos. Hay dos cosas de riesgos. Una es, puede ser que algunas de las cosas que surjan acá surjan porque no hicimos una buena evaluación de riesgos. Tal vez si hubiésemos contemplado que los celulares podían no llegar a leer bien los QR, hubiese surgido como idea o como estrategia para mitigar ese impacto, comprar un solo celular y no llegábamos a este quilombo y surgía lo que ustedes dijeron al inicio. Entonces, a veces tiene que ver con que este escenario se da por no hacer una buena gestión de riesgos. Por eso también decimos que la gestión de riesgos es fundamental. Y punto número 2, lo mismo que le decía Ivania recién. Si cambiamos algo del proyecto, aunque sea chico, cuando es más grande mucho más se da, pero siempre pensémoslo en forma integral. Entonces, si cambia el alcance, si cambia el cronograma, también va a cambiar seguramente el alcance, seguramente va a traer impacto en costos y seguramente tendremos que revisar riesgos. Porque posiblemente, y ahora vamos a tratar de ver algún caso, si hacemos algún cambio en el proyecto, hay que reevaluar riesgos. Entonces, esos dos conceptos de riesgos. Pero entonces el impacto se evalúa en función de cuántas aristas cambió. Me cambió el cronograma, me cambió el alcance, listo, tuvo un impacto. A eso. A ver, el impacto lo tiene siempre. Lo único que yo quiero ponerles acá en este primer punto es, quiero dividir en aquellas cosas que su impacto en el cronograma, más allá de que lo tengan todo, pero que su impacto en el cronograma, a ver, Es no, menor. me corrijo. Porque puede ser que tenga un impacto chico en el cronograma,
porque decís, salir a comprar celulares lo salgo a comprar en un día y la verdad que lo resuelvo, pero tiene un impacto grande en costos. Entonces, Claro. me corrijo. Y gracias, Ivania, está buenísimo. Me hiciste recalcular en el momento. Acá cuando lo que quiero mostrar es, si hay algo cuyo cambio, el impacto es menor para las dimensiones del proyecto que consideremos, sea el cronograma, sea el costo, sea el alcance, básicamente esas tres, las otras son más complementarias. Si yo veo que, imagínate que tenía 10 celulares guardados porque no los usé para otro proyecto y los puedo reusar acá, y la verdad no voy a hacer todo el proceso de control integrado de cambios como vamos a ver ahora, sino que lo resuelvo con eso. Ahora, sí, el impacto en el cronograma es corto, pero como decíamos recién, tengo que salir a gastar $100.000 más porque tengo que salir a comprar iPhone ahora. Bueno, eso es por más que lo resuelvo en una semana porque salgo a comprarlo por Mercado Libre, es un cambio grande, es un impacto grande en el costo. Entonces, acá lo que quiero mostrar es eso. Primero, evaluemos impacto en el proyecto, en todas las dimensiones. También ¿Afecta la ruta crítica o no? Hay el, un el segundito, tem- sí, el tema del impacto en la expectativa, porque a veces, digamos, el impacto en el proyecto en sí, en el cronograma, puede no ser alto o puede tener una resolución simple. Lo que quizás puede tener un impacto es a nivel hito de cumplimiento en un proceso de implementación. Y eso generó una expectativa y ese impacto en el proyecto puede ser alto, digamos. Totalmente, También, totalmente. Mati, relacionado con lo que dice Cari, está la cuestión del sponsor también, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. va a decidir hacer si algo cambia tanto Claro, en un tal elemento? cual. Y me parece que, por ejemplo, si justo nos tocó en el día uno, porque justo fue la prueba en el día uno, pero teníamos planeado 30 días para esa parte, yo creo que en el día 5 ya lo modificaste, ya lo arreglaste y no modificó tanto el cronograma, pero capaz que no es el espíritu que persigue el sponsor. Mauri, me encanta que lo piensen así. Me siento contento de que lo empiecen a pensar así, porque otra variable, a ver, totalmente lo del sponsor. Ahora lo vamos a hacer entrar en juego un poco más al sponsor, a ver qué pasa. Lo que comentaste igual es igual de atinado. Y lo otro que quiero rescatar de lo que comentaste es, este escenario cambia también dependiendo del momento del proyecto en el que estamos. Por eso yo les decía hace un ratito, me gustaría tener un caso real, a veces es difícil tener un caso real, y decir, che, estamos en este punto, parados acá, este es el cronograma, mostrarlo así, y esto es lo que nos pasó. Acá estoy jugando un poco para laburar con el proceso, pero totalmente que depende el momento en que estamos del proyecto, en cómo afecta esta evaluación de impacto. Tal vez en otro momento este mismo caso hubiese sido de mayor impacto y por ende tenemos que seguir este proceso que ahora vamos a ver cómo sigue. Y en otros casos tal vez lo podemos resolver de otra manera, que no digo que no haya cambios en el proyecto, pero vamos a ver, cuando terminemos el proceso, quiero que vean la diferencia, lo que les voy a plantear es, che, lo que no tiene un impacto grande no va a seguir todos estos pasos que vamos a ver ahora. Posiblemente tengan un proceso más simple, es, mira, le comunico al sponsor que voy a hacer esto, esto y esto, y lo resolví, punto. Pero no voy a hacer todo este caminito que estamos haciendo, que vamos a hacer ahora. Recién vamos por el paso 1. Ya van a ser -10. Después no me echen la culpa si me extiendo, ¿eh? Pero me encanta. Vamos a seguir. Punto número 2. Ya evaluamos el impacto. Imaginemos que decimos, che, si esto afecta significativamente una o más dimensiones del proyecto. ¿Qué hacemos o qué propone la metodología? ¿Qué propone el proceso de control integrado de cambio después? Analicemos alternativas. ¿Por qué? Porque lo primero que generalmente hacemos es quedarnos, generalmente, digo, hablo con, no sé si les pasará a ustedes, yo hablo de lo que me pasa a mí, es quedarnos con la primera idea que surge. Es decir, lo que dijo Ibaña, salgamos a comprar celulares. Che, pero pará, ¿no hay formas de corregir esto? Y ahí aparecieron, Mauri decía algunas, Karin decía otras. Hay alternativas para resolver la misma problemática. Y el análisis de alternativas le agrega otra dimensión, otro aspecto más importante. Es decir, che, analiza alternativas y trata de hacer una estimación de cuál es el impacto en todas las dimensiones del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Ya me anticipé a lo que viene. Primera De alternativa. repente el proveedor me cambia los celulares. Bueno, a ver, podría ser,
vamos primero con esta, que es comprar nuevos celulares. Pero no queda ahí. Lo que les digo es, ¿en dónde tiene impacto este comprar nuevos celulares? Lo primero que surge, En el costos, costo. mayores costos, ¿no? Digo, pero dijimos, mayores costos. Ay, Dios, cómo estoy. Pero no solamente esto, digo, si hay que salir a comprar nuevos celulares, seguramente tenga impacto en el tiempo, en el cronograma. Tal vez, cronograma, el impacto es menor. Porque Los digo, hitos, va a evaluemos, cambiar los hitos también. seguramente que haya, a ver, va a haber un nuevo hito de cuándo están esos celulares, ¿no? Cambios a hitos. Eso lo asocio, Mauri, ¿sabes por qué no lo voy a poner? No porque no sea correcto, sino porque lo asocio a todo lo que es el cronograma, ¿no? Digo, Listo. cambia el Está bien. cronograma, aparecen nuevos hitos. Pensemos en costos. Digo, alcance. Teníamos para, a ver, es una pavada, ¿no? Pero digo, el alcance requiere ahora comprar 20 celulares Cosas nuevos. así. Digo, hay No, y más. quizás hacer una prueba más, porque quizás los que voy a comprar no sé si van a funcionar. Entonces tengo que comprar uno, probar y después comprar la misma marca. Imagínense que los equipos que desarrollaron ya se liberaron y se fueron a otro caso y decían, che, yo ya estaba considerando que ahí iba a estar el equipo de test, ahora me vas a dar y voy a tener que posiblemente ver si esto que desarrollé anda en ese nuevo celular, no sé. Pero puede ser que haya cosas de recursos, puede ser que haya que pensar riesgos nuevos. Podríamos pensar que si le vamos a dar ahora un celular alta gama que habíamos comprado baratos para que no se los roben, ahora no puede ser un riesgo que no habíamos considerado antes, o que habíamos tratado de minimizar antes comprando celulares baratos que ahora no leen el QR, que ahora sí va a ser un riesgo que se los puedan afanar. Fíjense cómo empieza todo a tener una idea de integridad, de integración, no de integridad. Entonces, no voy a seguir, pero a eso se refiere. Primero analizar alternativas. Entonces tenemos alternativa 1, comprar celulares nuevos. Puede ser que tenga como alternativa, como dijo recién Alberto, dice, che, pero pará, yo voy a tratar de hablar con el proveedor y le voy a tratar de devolverle los que tengo, y que me dé, y por un plus chiquito les saco otros celulares, o no sé, arreglo algo para que me los dé por la misma guita y después le pago otra cosa, o que me dé menos por la misma plata, no sé. Hay Mati, otro. también podría ser condicional del director de proyecto que nos diga no modifiquen la línea base y no modifiquen alcance y hagan lo que crean correcto. Que nos dé una condición para no movernos de tales cosas y nosotros busquemos la mejor alternativa con el equipo. Puede ser, Pero pero yo ¿sabés pregunto, dónde? ¿el sponsor siempre tiene que estar atrás? ¿No es el director y el sponsor termina viendo los resultados? Porque Vamos si a no ver se qué dice. convierte en un director del proyecto o Les no. voy a responder a los dos. Vamos a ver primero qué dice la metodología. Hasta ahora no apareció el sponsor. Hasta ahora. Vamos a ver qué dice el proceso de control integrado de cambios. Después cada uno puede hacer lo que quiera, insisto, siempre les propongo lo mismo. Esto es una idea, cada uno adecue a lo que considere. Si en su caso el sponsor es una figura fuerte y lo quieren hacer participar y sentarse a pensar alternativas en conjunto, bienvenido. Hagan lo que se les plazca. Esto es una idea. Yo ahora les voy a contar lo que cuenta en esta idea el proceso de control integrado de cambios respecto al sponsor. Mauri, vos decís, che, ¿me puede dar unas condiciones el sponsor? Claro que las puede dar. Ahora se me ocurre que va a ser un desafío gigante que hagamos o que resolvamos esta problemática sin cambiar la línea base, porque pensemos que la línea base no es solamente línea base de cronograma, sino que la línea base es del plan de proyecto conformado en este caso por alcance, tiempo y costo. Entonces me está diciendo, resolveme esto, pero no me gastes un centavo más, no te muevas un centímetro más del cronograma y no me agregues alcance. Es raro, pero habría que ver. Vamos a pensar una alternativa más. Habíamos dicho de agrandar la pulsera, ¿no? Como alternativa 2, podría ser agrandar el QR de la pulsera. ¿Qué puede pasar con esto? Puede ser que tengamos, a ver, en costos tenemos menores costos, ¿no? Puede ser que haya que comprar unas pulseras nuevas, pues ya no sé, no lo sé. Pero, o tal vez en costos no tiene nada impacto. Habría que pensarlo, pareciera ser que no. Obviamente, en el cronograma va a tener un impacto. Alcance, tenemos que considerar hacer algo que no estaba considerado. Seguramente haya que considerar recursos nuevos, porque el equipo que toca las pulseras es un equipo distinto al que hace el desarrollo mobile. Seguramente aparezcan riesgos y así otros. De eso se trata este punto 2. No me quiero extender por una cuestión de tiempo y creo que está claro el concepto. Es
che, listemos todo. Y cuando hablamos de listar todo, listemos hasta la más pava de las ideas que se nos ocurran. Todas. Que no haya nadie que se quede con ganas de. Entonces, listemos todos, analizamos esas alternativas. Y lo más importante, se debería detallar impacto. A ver, cuando pongo acá mayores costos, cronograma, no es la idea que pongan esto, sino decir, che, bueno, pará, ¿cuánto nos cuestan los celulares? Y son 100.000 pesos, 100.000 pesos más. 100.000. El cronograma, y ¿sabes qué? Vamos a agregar 2 semanas porque vamos a hacer esto, esto y es, no sé, para la compra, para la gestión de compra, el alcance, los 20 celulares nuevos, qué sé yo. Debería haber una estimación. Volvemos otra vez como a volver a estimar aquello que ya hicimos para hacer el plan inicial, ¿no? Pero no tiene que tener tanta precisión, pero sí una idea de estimación que nos permita tomar la decisión después, porque ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Punto número 3. Entonces, alternativas y dimensión en cada una de las aristas del proyecto de manera estimada. Tercero, todavía no fui con papá y con mamá sponsor a decirle, che, ¿qué hago? Fíjense el poder que le da al equipo para que el equipo elija una opción. Es decir, che, que eso es una de las cosas que a mí más me gusta y que yo siempre más, iba a decir detesto, pero no voy a ser tan duro, más me molesta de las organizaciones, o por lo menos en la que yo estoy. Es decir, nosotros tenemos todo el conocimiento para decidir como equipo, por lo menos para hacer una propuesta, porque ahora vamos a ver que el equipo no tiene la última decisión y ya va a aparecer mamá o papá. Pero hagamos una selección. Entonces, acá no hay mucho que decir, ¿no? Pero decir, elegimos la alternativa, no sé, la 2, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, justificamos por qué, tenemos información, decimos, mirá, porque en este caso nos parece que los recursos están libres justo ahora, y nos parece que un costo mayor no podemos, porque la situación no da, porque bla, 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 lo que sea. Justificamos, elegimos y justificamos. ¿Ok? Punto número 4. ¿Hay un punto número 4? Sí, y ahí sí aparece el sponsor. Pero fíjense esto, miren la diferencia. Señor sponsor, tengo este quilombo, me pasó que no me di cuenta de esto, sí, ya sé, estuve mal, lo podríamos haber contemplado, tenemos que salir a comprar 20 celulares, o el proyecto se va a trazar, en este caso, siguiendo nuestra línea, 2 semanas más porque tenemos que salir a agrandar el código de QR. Esa es una opción. Digo, o esa es una cosa que generalmente pasa. Uno va a plantearle al sponsor problema y posiblemente una idea de solución, a veces se piensa junto, ¿no? Pero es muy diferente que nosotros nos planteemos ante esa persona, ante ese sponsor. Algunos hablan de un comité, el control integrado de cambios en este proceso deja abierto a que si alguna organización quiere armar una especie de comité de control de cambios, lo puede hacer, y esa aprobación se hace con el comité, que puede ser parte del sponsor del comité o no, eso dependerá. Pero es muy distinto nosotros nos planteemos ante ese jurado, quien sea, a decirle, miren, nos pasó esto, evaluamos el impacto, tiene un impacto directo en el proyecto, en estas aristas, por lo tanto, pensamos distintas alternativas. Entre esas alternativas encontramos 3 o 4, está esta, está esta, está esta, está esta. Hicimos un análisis de esas alternativas y vimos que por esta razón, por esta razón, por esta razón, y creyendo que eso es lo mejor para el proyecto, nos parece que la alternativa 2 es la que va porque no afecta en esto, porque afecta de manera menor en esto, porque no trae tanto riesgo, por lo que sea. Pero necesitamos que vos nos digas si te parece ok o que elijas otra. ¿Por qué? Porque tal vez el sponsor dicen, ¿saben qué? A mí el de Claro me debe algo y le puedo sacar celulares gratis. Y no me preocupa la plata, ¿por qué? Porque acá en el cronograma yo tengo 2 semanas y este en el cronograma es un mes. Está bien, acá me hacen gastar menos plata y entiendo que está bien que la hayan elegido, pero en este caso prefiero darle prioridad a salir en tiempo y forma o lo más cercano a tiempo y forma porque lo necesito y prefiero resignar costos. ¿Ok? Entonces, recién ahí nos plantamos ante el sponsor con mucha más información, es mucho más serio, es mucho más maduro que podamos presentar todo este análisis hecho.
Obviamente, como siempre digo, ¿no? Hacer todo esto tal vez lleva tiempo, bueno, sí, pero no deja de estar buenísimo, nos podemos plantear hasta esta persona y decir, ok, aprueba o no aprueba. O dice, o selecciona otra opción. ¿No? Otra opción, otra vez se le ocurre, otra vez no se nos había ocurrido. Eso es medio raro, pero puede suceder también. Ahí tenemos una aprobación, decir, che, de ahí nos vamos, de esa reunión, de ese espacio, nos vamos con una de las alternativas ya seleccionadas. Y ya tenemos una estimación más o menos de qué puede pasar con, o cuál es el impacto de hacer esa alternativa. Punto número 5. Ok, rearmemos todos los documentos del plan. Ya tenemos el qué, bueno, ahora listo. Hagamos sí, impactemos el cronograma y hagamos el nuevo cronograma, llevemos adelante esas 2 semanas de más, porque el sponsor nos dijo, avancen con la alternativa 1, no me importa la plata, la pongo. Rearmemos el presupuesto o agreguemos una línea más al presupuesto, vamos a necesitar 100.000 pesos más, por lo que sea. Cambiemos el alcance, evaluemos o actualicemos nuestra planilla de riesgos, veamos si en nuestra matriz de comunicación no tenemos que agregar a un interesado más, porque ahora tal vez la compra se la vamos a hacer a otro, no lo sé. Pero es revisar todo lo que ya planificamos y adaptarlo al nuevo escenario. Acá voy a poner alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no termina ahí, o sí, en realidad yo lo tenía en otro punto y ahora lo unifiqué. Lo importante es esto, no pierdan de vista esto. Lo voy a agregar. Comuniquemos. Digo, esto no termina ahí. ¿Por qué? Porque esto quedó en una charla con el sponsor. Ahora, todo el resto del equipo y todo el resto de los interesados tiene que enterarse que tuvimos un cambio en ese plan. Ellos todos estaban esperando que en 2 semanas estemos implementando, y nosotros en 2 semanas recién vamos a estar trayendo los nuevos celulares. Entonces, comunicar. Y comunicar tal vez es tan simple como ir a nuestra matriz de comunicación y decir, che, ¿qué había planificado yo en caso de que haya un cambio al plan? Que tenía que mandar un mail, que tenía que hacer una reunión, que tenía que mandar el nuevo cronograma, identificando los nuevos hitos, no lo sé. Pero tal vez es tan simple como ir al plan y ejecutar ese plan. Si no tenía identificado que tenía que considerar comunicarle a los interesados cada vez que había un cambio de plan, bueno, tendré que agregar eso para la próxima vez que sucede. Esto parece una pavada, y lo es, y está bueno que ustedes, además todo esto lo pueden reusar, digo, generalmente los proyectos, si cuando arman una matriz de comunicación, después se empieza a repetir. ¿Por qué? Porque van a querer comunicar ante las mismas situaciones. Cuando hay un riesgo ocurrido, cuando documentan o tienen un plan ya establecido, cuando hay cambios al plan, cuando sucede algún hito, cuando, no sé, eso una vez que lo arman, si bien van a cambiar obviamente a quién, y tal vez hasta dependiendo del proyecto tengan que cambiar la forma, pero esa matriz ya les queda, y después es simplemente actualizarla. Hay mucho de reusar en lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, este es el proceso de control integrado de cambios, que lo pasamos medio rápido con el ejemplo. Está acá, evaluamos impacto, qué impacto genera el proyecto, al querer resolverlo, qué sucede, pensar en esto, si lo puedo hacer, vuelvo al inicio. En este valor impacto yo les planteaba, decir, che, ¿vale la pena si es un caso que puedo resolver fácil dentro del equipo del proyecto, que yo piense alternativas, las seleccione, me vaya a molestar al sponsor y haga este rearmado de documentos del proyecto y comunique? Si es algo que puedo resolver, que me genere un cambio en el proyecto, pero que no afecta hitos o camino crítico, lo que sea, y lo puedo medio esconder abajo de la alfombra sin que eso se malinterprete, posiblemente tenga que hacer un ajuste al plan y adecuar esas semanas o ese cambio, pero si no va a afectar a algo significativo, no voy a ejecutar todo este proceso. Porque volvemos a lo mismo, siempre gestionar proyectos es dedicarle esfuerzo y tiempo. Entonces, evaluemos a qué le vamos a dedicar ese tiempo. ¿Lo vamos a hacer para todos? Y posiblemente no, a criterio del equipo. Pero el criterio tiene que ser bueno, el impacto no tiene que ser grande, ¿no? Estamos hablando de ya algo chico. Evaluamos impacto, analizamos alternativas, seleccionamos internamente la opción, la presentamos al sponsor, al comité o a quien sea, y rearmamos y comunicamos. Ese es el proceso de control integrado de cambios.
me gustaría que me digan en 2 minutos, ya no nos queda mucho, 2 minutos, si lo conocían, si lo hacen, o si es algo que no le ven ningún sentido. ¿Alguna experiencia que me cuenten? O sea, sin ir a la rigurosidad metodológica, obviamente es una práctica muy habitual en esto de determinar si escalamos, digamos, el impacto o lo manejamos en un entorno bueno, de trabajo. Y justamente sin esta rigurosidad metodológica, pero siguiendo un poco ese camino. En lo que a mí, en mi experiencia personal, a mí siempre me tocaron más que nada sponsor en lo público, y esta evaluación es casi diaria, porque normalmente el sponsor en lo público es la parte política. Entonces es muy sensible y muchas veces tenés que lograr traducir para que ese sponsor comprenda, ¿sí? Porque esa es otra dificultad que hay. A veces los sponsors no tienen el conocimiento suficiente como para decirte, bueno, este cambio que tenés que hacer realmente yo puedo ayudarte a determinarlo. A veces quizás escalándolo se complejiza más. Por eso te digo, sin ir a una rigurosidad metodológica, es como una práctica habitual en lo que es la dirección de proyectos. Me ha tocado en muchas oportunidades tomar decisiones con respecto a impactos y gestionar el cambio, ¿no? Y evaluar hasta dónde escalar. Me encantó, gracias. Bueno, vuelvo a lo mismo. Este es el proceso que se sugiere o que se da, pero no es nada prescriptivo. Digo, adecúen, hagan tailoring como propone el PMBOK, en esto de seleccionar. Tal vez hay pasos que ustedes, por contexto, por cultura, por procedimientos internos, necesitan cambiar o agregar, actores que necesitan sumar, cosas que necesitan ser distintos. Tal vez tienen un sistema de tickets para gestionar los cambios y dicen, che, yo si no recibo esto por un canal formal, con un formato, no lo recibo ni lo analizo. Bueno, ahí cada uno con su librito. Repaso un poco esto rápido, que ya lo fuimos diciendo durante el proceso. Importante, permite pensar alternativas. No dejen de pensar alternativas a las soluciones que van apareciendo, porque no hay nunca o generalmente no hay una única forma de resolverlo. Y lo más importante también, permite al equipo tomar posición, ¿no? Decir, che, ojo, yo estoy trabajando con esto hace 3, 4 meses, entiendo que esto va a ser lo mejor, y le da un protagonismo que a mí me encanta. Está buenísimo visibilizar, porque generalmente yo sugiero que lleven adelante esto. ¿Qué es lo que muchas veces sucede, en mi experiencia? Hacemos, tenga o no tenga impacto grande, hacemos, nos suceden los problemas, ajustamos, y eso no es gratis, eso hace que después ese cronograma se haga de chicle y se vaya estirando, y cuando uno esperaba que las cosas estén, las cosas no están, y cuando preguntan por qué no están, uno tiene que salir a explicar que apareció este inconveniente, este cambio de alcance o esto que no se había contemplado, y un sponsor o alguien que está esperando una fecha prometida hace tiempo podría tranquilamente decir, pero a mí no me viniste a plantear nunca esto. Yo capaz te hubiese dicho no le des bola, o tal vez te hubiese dicho, mira, yo eso políticamente lo puedo manejar y me banco que arranque sin esto, sin leer el QR en esta primera etapa. Los cambios no son gratis. Todo eso hace que nuestro proyecto cambie, y tratar de visibilizarlo en la medida que sea necesario está buenísimo. Como les dije antes, nos permite ir a hablar con un cliente, con un sponsor mucho más preparado. Nosotros en algún momento hacíamos en una maestría, en un curso muy parecido a este, una especie de acting, en una actividad de estas, en donde preparábamos, nos poníamos nosotros tutores de alguna manera como sponsor o como comité de cambios, y les dábamos una situación a los distintos equipos que nos vengan a contar ese cambio sin haber pasado por este proceso, ¿no? Obviamente jugábamos a que lo hagan con lo que venían preparados ellos.
Y después hacíamos el ejercicio, después de haber hecho esta preparación o pensado alternativas, entendiendo el impacto, y cambiaba notoriamente, porque a la primera venida le hacíamos 2 o 3 preguntas, quedaban dando vueltas, y está buenísimo ir preparado ante una persona que, o incluso como dijo Karin recién, decir, che, tengo que entender cómo hablarle a esta persona, porque si no me va a hacer más ruido en la decisión. Entonces, importante eso. Obviamente que una vez que se cumple este proceso, si el último paso es comunicar y nosotros lo efectivizamos eso, deberíamos mantener a todos los equipos comunicados. Este proceso además, en el curso tienen algo que es una pavada y capaz lo conozcan, como herramienta de diagramas de causa-raíz, el diagrama de Ishikawa, de espina de pescado, en donde uno puede ir encontrando causas a los problemas que se encuentra. ¿Por qué? Porque esto generalmente se da por, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué llegamos a un momento en que teníamos 20 celulares que al final nos sirven para una goma? Algo pasó. Entonces, siempre esto nos ayuda a entender a dónde están los problemas. ¿Por qué? Porque acuérdense que al cierre de proyecto nosotros no solamente vamos a tratar de ver si encontramos o resolvimos la problemática y generamos valor, sino de aprender. Y me gustaría que en el próximo proyecto que hagamos nos hagamos comprar 20 celulares si tenemos cierto tipo de dudas. Entonces, es importante que en este momento también generemos esa identificación de causas de por qué nos pasó lo que nos pasó. Obviamente que acá todo lo que es, cuando hablamos del triángulo del talento del director de proyecto y una parte más técnica de formas de trabajo y una forma de habilidades de poder, bueno, todo este proceso tiene que ver con sacar a florecer esas habilidades de poder en una charla con un sponsor, en una charla con el equipo, en lo que sea. Y obviamente, volvemos a los enfoques, esto es un proceso que tiene sentido en un proyecto orientado al plan, en un proyecto con un enfoque predictivo. ¿Por qué? Porque de eso estamos hablando. Si yo pienso en un enfoque predictivo, cuando hablábamos de las características, si puedo armar un plan, lo que voy a querer es que mi proyecto se ciña a ese plan. Entonces, voy a estar monitoreando y controlando para que, si hay algún cambio, lo haga dentro de una manera controlada. Los cambios son bienvenidos. El proceso de control integrado de cambios no viene a decir no cambios. Viene a decir, ok, si hay cambios, vamos a hacerlo en este proceso controlado para gestionarlo de una mejor manera. Es simplemente eso. Pero en un entorno más orientado, ahora lo vamos a ver, 2 cosas, de los enfoques más orientados al cambio o adaptativos, teníamos como 2 conceptos, lo incremental o los enfoques incrementales y los enfoques iterativos. Imagínense un enfoque incremental que yo tenga del desarrollo de la construcción de un portal de pacientes. Es imposible que yo defina un alcance para un portal de pacientes y diga, mi portal de pacientes va a ser esto, históricamente va a ser esto. No, seguramente en ese tipo de aplicaciones o de construcción de software, yo tengo una versión inicial, como hablábamos el otro día con el User Story Mapping, tengo una versión inicial que la voy a sacar a la cancha, después vaya sumando funcionalidad, requisitos o cosas a corregir, y eso tiene que ver con distintos incrementos o distintas funcionalidades que voy a ir liberando a lo largo del tiempo. Entonces, ahí no hay, digamos, como que no hay cambios de alcance, se va sumando funcionalidad, por lo tanto este concepto de generar cambios no tiene sentido. Lo rescato para que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿A dónde aplicar el proceso de control integrado de cambios? Bueno, un proceso incremental no tendría mucho sentido. Y lo mismo en un enfoque más iterativo. Recuerden esta idea de iteración, que era, ahí aparece la palabra Lean Startup. No se queden con más que el título, que es una forma de laburo que plantea una persona que se llama Eric Rice, que si la quieren chusmear, la pueden chusmear, pero está más puesto como figura. Pero recuerden esta idea de iterar, como decir, yo estoy refinando el alcance o los requisitos o una idea. ¿Por qué? Porque quien me pide tiene una idea inicial, pero no está muy seguro. Acuérdense ese dibujito que habíamos visto en las primeras clases, en donde había una persona que decía, yo quiero algo que me permita capturar ideas y además que esas ideas pueden cambiar. Y veníamos primero con un pizarrón y después le dábamos una hoja y después veíamos con una desktop y después le dábamos una aplicación. En ese enfoque iterativo, en esa idea de ir iterando, el cambio es mucho más bienvenido y no voy a tener este proceso de control integrado de cambio. ¿Por qué? Porque además generalmente estos enfoques iterativos, como venimos hablando, vienen acompañados de ciclos de planificación más cortos. Entonces,
ojo cuando pensamos en estos contextos de control integrado de cambios, a dónde aplicarlo y a dónde no. No quiero dejar de comentarlo. Ya cierro. ¿Qué se viene? Actividades pasadas, quedan pocas semanas, aprovechen. Si tienen ganas y tiempo, lo más importante, comunicación, riesgos y backlog, user story mapping, son los que les propongo hacer. Comunicación y riesgos me parecen hasta mucho más importantes que el del backlog. El del backlog de producto es algo que aquellos que estén más orientados a trabajar con producto pueden sacarle más provecho, si no, no es necesario. Vamos a trabajar, obviamente, vamos a empezar a trabajar ya las próximas semanas con el cierre de proyecto, desde lo que es la lectura de la bibliografía, y en el último encuentro vamos a hacer una dinámica de cierre de proyectos. Estoy casi seguro que hay una última actividad de cierre. Me parece que tenemos una última actividad, la última que queda obligatoria, que es una actividad de cierre, actividad práctica también, pero ya casi que no queda nada más. Son 8:15. Estoy casi recontra bien de tiempo, así que si quieren nos quedamos un ratito a charlar alguna duda. Si no, como siempre, están libres. A ver. Los quería ver. A ver si dejo de compartir. No, ahí está. Ahí los veo igual. Bueno, ¿estamos bien? Se quedaron mudos todos. Sí, 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 sí. ¿Sí? clarísimo. Sí. Mati, yo me quedé pensando cuando hablabas de cómo se cambiaba algo y cómo llegábamos hasta el sponsor. Qué importante, si alguna vez lo pienso como para mí, ser director de proyecto, restar atento a lo que me están sugiriendo también en el equipo, porque por ahí la solución se puede encontrar por ser abierto solamente, por tener una cualidad que es saber escuchar. Como que me quedé en eso que son las habilidades blandas que habíamos hablado como al principio, cómo pueden modificar todo un rumbo dentro de todo este proceso. Es que en realidad Totalmente. implica eso la sistemática, ¿no? Plantear el problemática a todo el equipo para como esto que dijiste, decir alternativas. Las alternativas no las dice uno como director del proyecto, sino el equipo las Sí, da. La mirá, lluvia de ideas, digamos. me salgo de la vaina, Ibaña, y casi que rima. Pero ¿sabes por qué le doy valor? Total, las dos cosas. Pero mirá la situación siguiente, para tratar de entender también lo que dice Mauri. Vos decís, che, la propia sistemática te lleva a que escuches al equipo. ¿Por qué? Porque te está diciendo, bueno, nos juntamos, paso número dos, sí, pensemos alternativas, pensémoslas todos. Como siempre digo, la gestión de proyectos no es el director sentadito en una mesa con la compu y la pizarra y no, estamos laburando, a ver, si bien el equipo puede estar descentralizado, pero estamos pensando todos, construyendo el cronograma, construyendo el alcance. Después, obviamente, llega un momento que cada uno está en lo suyo, pero acá lo mismo. La sistemática te dice, juntemos a la mesa y pensemos alternativas. Ahora, imagínate que en esa mesa, y ahí es donde aparecen las habilidades de poder, blanda, o como quieras llamarla, están todos sentados ahí, cada uno, o incluso en una charla así, que me toca diariamente, todos con la cámara apagada. No lo digo como alumnos ahora ni nada, no lo digo por esto. Hoy estuve en una reunión que estoy frecuentemente todos los jueves, que están todos, salvo yo, porque me parece imposible de entender, todos con la cámara apagada. Y capaz que cada uno en la suya. Imagínate que, está bien, la sistemática te dice júntense. Capaz que está cada uno en cualquiera. Entonces ahí es importante acudir a esas habilidades de poder para tratar de sacar algo de ahí, de hacer algo de esa reunión. Si no va a ser, está bien, no surgió nada, no porque no había, sino porque todos estaban en la suya, porque yo no fui capaz de, muchachos, pensemos, no puede ser que no nos aparezca una. Entonces, si bien la sistemática lleva, ojo con eso, porque hay que sacar agua de las piedras a veces. Pero nada, van de la mano. Está bueno que la sistemática nos lleve, pero ojo ahí porque tenemos un punto que sigue siendo de lo más rico, ¿no? Digo, nosotros, bueno, les hablo de mi experiencia personal. En el caso de Silvi, bueno, en el caso de Ana, en el caso de Ceci, y creo que este año no tenemos a nadie más, que son parte del hospital. Nosotros los formamos como directores de proyectos con este curso que ustedes mismos hacen, porque en algún momento tenemos intención de que tomen algún proyecto. Ahora, lo que siempre decimos es, los formamos con estas habilidades técnicas. Ahora, Claro, las blandas. las blandas, si bien nosotros, a ver, algunos vienen un poco porque necesitan formarse, otros nosotros decimos, che,
me parece que por acá viene bien las habilidades blandas, aprovechemos para sumar con las técnicas, pero aquellas personas que tal vez nos equivocamos y nos dimos cuenta, pensamos que iba bien, no termina sucediendo, o tal vez en un contexto sí, en otro no, pero eso es lo más difícil de lograr, y no yo no lo sé formar, eso escapa, por eso digo, está buenísimo la parte técnica, pero la parte, cada vez estoy más convencido que lo técnico es lo más fácil de aprender, las habilidades interpersonales son las que hay que empezar a capturar. Quédense con esa gente que trabaja bien porque tiene algo, tiene un aura. Después lo técnico se aprende, es lo de menos. Pero bueno, es mi experiencia personal también, ¿no? No, lo comparto totalmente. Totalmente. Bueno. ¿Algo más? Ya estamos cerrando cursada, así que Lo aprovechen. último, Matías, cuando uno hay un cambio, ¿no? Hace todo el proceso, la sistemática y demás, eso obviamente cambia todo el planning y uno va haciendo distintas versiones del plan, de una versión de cronograma distinta, o sea, termino el proyecto con, no sé, más de una versión de plan, más de una versión de cronograma, más de una, va agregando y cambiando, ¿verdad? Y todo eso se Correcto, documenta en distintas versiones. correcto. Bien. Tal cual lo decís. A ver, por eso también tiene sentido que usen herramientas en los casos que correspondan, ¿no? De gestión de proyectos. Como yo decía, usen el Gantt para hacer el cambio de cronograma. Bueno, imagínense que lo tengan que hacer de nuevo. Es relativamente más fácil. Y no recuerdo el Gantt, yo creo que sí, que permite guardar distintas versiones o te permite después comparar contra la línea base las versiones. Eso seguro. Después podemos evaluar si tiene sentido, si no tiene sentido, pero sí, la lógica hace que sí, dependerá de cada caso. Bien. Bueno, estamos. Bueno, gracias. Al contrario, gracias a ustedes como Nos siempre vemos. por tomarse un Gracias, ratito. Matías. Gracias, Gracias, nos Matías. vemos. Gracias, adiós. Sí. Chau, Chau, chau. chau. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.